la descripción y metodología de un análisis de criticidad. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo para implementar o utilizar la metodología de criticidad? Vamos a definir algunos términos relacionados al análisis de criticidad, ¿ya? Que es una metodología que muchos de los autores han hecho diferentes metodologías para poder calcular esto, pero al final todos arriban a lo mismo y lo más importante es definir cuáles son los equipos en los cuales tenemos que tener mayor atención en cuanto al mantenimiento. Entonces, el AC, ¿no?, es la normativa de análisis de criticidad y debemos conocer algunos términos y conceptos importantes. ¿Qué es el análisis de criticidad? Es una metodología que nos va a permitir establecer jerarquías, ¿no? Jerarquías ¿entre qué? Entre instalaciones, entre sistemas, entre equipos y entre elementos de un equipo que vienen a ser los repuestos, ¿no? Entonces, esta metodología se puede emplear en cualquier tipo de empresa, se puede emplear en líneas de producción, se puede emplear en empresas manufactureras, se puede emplear en empresas de servicio, en cualquier industria, ¿no? Siempre va a existir, por más pequeña que sea la industria, un equipo crítico, ¿no? Si tienen, no sé, 20 equipos, por lo menos 2 o 1 va a ser el crítico, ¿no? Entonces hay que determinar eso. Entonces eso está definido de acuerdo al tipo de industria que tenemos, ¿no? Y también se puede obtener de acuerdo a la probabilidad de fallas y frecuencia de fallas que tienen estos equipos. En realidad, ¿cómo se calcula la criticidad? Es calculando la frecuencia de fallas, ¿no?, de un equipo, y este se multiplica por la severidad de su ocurrencia, ¿no? Ahorita vamos a ver en detalle estos dos términos, ¿no? La frecuencia de fallas y la severidad de ocurrencia. Y a ello se va a sumar algunos efectos que ahora sí son indispensables considerar, como ser la población, que es la población, los habitantes que están cerca de la industria, ¿no es cierto?, cerca de la empresa, externos como internos. También se debe considerar daños al personal. Si una falla puede causar daños al personal, puede causar daños al medio ambiente o puede causar una pérdida costosa en producción o también podría dañar a otros equipos en la instalación, ¿no? Por ejemplo, una explosión, ¿no es cierto? Y no solamente va a causar daños en la instalación, sino también daños a personas, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que considerar cuando se habla de análisis de criticidad. Y en función a eso se va a tomar decisiones, ¿no?, para sumar esfuerzos en la gestión de mantenimiento y ejecutar proyectos de mejora para que estos equipos críticos no fallen ni para no tener consecuencias futuras fuertes, ¿no?, de impacto económico para la empresa, ¿no? Entonces tenemos que trabajar en identificar esos equipos críticos para luego trabajar en su confiabilidad, en su disponibilidad y en su mantenibilidad, ¿no? Muy bien. Otro concepto importante que se maneja en mantenimiento es el activo, ¿no? Ahora, por ejemplo, ya no se habla de mantenimiento de algo, sino ahora se habla de mantenimiento de activos, ¿no? Entonces, activo es un término contable para cualquier recurso que tiene un valor económico, ¿no?
un ciclo de vida también y genera un flujo de caja, ¿no? Este activo se supone que puede ser una persona, un ser humano, puede ser físico, puede ser financiero o también puede ser un activo intangible, donde no se ve exactamente cuánto es su valor, pero sí tiene mucho valor, ¿no? Por ejemplo, el personal, centros de trabajo, plantas y equipos, ¿no? Entre otros, ¿no? Entonces nosotros para mantenimiento, los activos o el activo, vamos a considerar todas las plantas, los equipos de una planta, ¿ya? Muy bien. ¿Y qué quiere decir acción o recomendación? Es la asignación para ejecutar una tarea o una serie de tareas para resolver a una causa identificada en la investigación de una falla o problema. Entonces, vamos a tomar acción o vamos a hacer simplemente una recomendación, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia. La recomendación sí se puede cumplir o no se puede cumplir, pero la acción que uno determina sí o sí tiene que cumplirse, ¿no? Esto generalmente se toma en cuenta mucho en el tema de auditorías de mantenimiento, ¿no? Entonces lo vamos a ver también más adelante. Muy bien. ¿Qué es la afectación? Es la limitación de condiciones que se imponen por la aplicación de una ley al uso de un predio o un bien particular o federal para destinarlos total o parcialmente a obrar de utilidad pública, ¿no? Este concepto más o menos que no nos interesa mucho, ¿ya? Ahora, vamos a ver otro término que se llama análisis de criticidad de modo de falla y efectos. Esta es otra metodología que permite cuantificar las consecuencias o el impacto de las fallas de los componentes o del sistema. Este FMECA o el AMEF, ¿no? Que lo vamos a ver yo creo que en la próxima clase o de aquí a 2 clases, es una metodología para identificar causas y fallas en un equipo o en una línea de producción. Aplicando nada más este método del AMEF o del FMK, uno puede estar seguro de que sus equipos van a trabajar mejor en cuanto a mantenimiento, ¿no? Entonces esto lo vamos a dejar como una unidad independiente para poder aplicar este método, ¿no? Que va ligado también a la criticidad. Causa de falla, bueno, aquí tenemos que identificar, como les he dicho en las anteriores clases, la causa raíz, ¿no? ¿Cuál es la causa de la falla? Y para eso hemos visto que hay varios métodos, como ser lo que han hecho hoy día, ¿no? El diagrama de Pareto, el Ishikawa, los 5 porqués, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Y qué es la confiabilidad operacional? ¿No? Es la capacidad de un activo para cumplir sus funciones o para cumplir el propósito que se espera de este activo, ¿no? Si yo quiero comprar una máquina, esta máquina me tiene que hacer tales cosas, tales funciones, y tiene que cumplir esas funciones. Si algún rato deja de cumplir alguna de esas funciones, entonces mi confiabilidad operacional estaría bajando, ¿no? Y eso ya no es aceptable para el tema de análisis de criticidad, ¿no? Muy bien. Consecuencias es el resultado de un evento que puede existir en uno o más consecuencias de un evento, ¿no? Entonces acá es parecido a la causa de una falla, ¿no? Entonces tenemos que determinar, ¿no? ¿Qué impactos se pueden tener cuando va a ocurrir una falla y cuál es su consecuencia, ¿no? ¿Qué consecuencia va a tener en cuanto a medio ambiente, a seguridad, a producción, a costos de reparación, imagen de la empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la consecuencia de la falla en resumen, ¿no? Muy bien. Y el contexto operacional es el conjunto de factores relacionados con el entorno.
dónde está trabajando la máquina, cómo ha trabajado el equipo, bajo qué condiciones de operación, condiciones ambientales, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el contexto operacional? Y este contexto operacional varía de industria a industria, ¿no? En función a su tipo de producción, su tipo de operación, etcétera, etcétera. Entonces hay que identificar bien el contexto operacional antes de realizar cualquier análisis de criticidad. Muy bien. Aquí tenemos la criticidad, que es un indicador proporcional al riesgo que permite establecer la jerarquía o prioridades de procesos, sistemas y equipos, creando una estructura que facilita la toma de decisiones, ¿no?, efectiva y permite direccionar el esfuerzo y los recursos en las áreas donde es más importante, ¿no? Por lo tanto, vamos a nosotros a ver cómo se determina la criticidad. Bueno, aquí hay otros conceptos que los vamos a ir pasando de alto: falla, falla funcional, jerarquización, modo de falla, mecanismo de falla, que hemos hablado ya un poco en la anterior clase. Y aquí hay un término interesante que es el riesgo, ¿no? Este riesgo, este término de naturaleza probabilística, se define como la probabilidad de tener una pérdida, ¿no? Y comúnmente se expresa en unidades monetarias. Y matemáticamente se expresa como R, el riesgo, ¿no?, que es una función del tiempo, ¿no?, en la probabilidad de una ocurrencia, ¿no?, de un evento en función al tiempo y sus consecuencias. O sea, básicamente este riesgo es lo que vamos a calcular, ¿no?, con el método AMEF o el FMK, que lo vamos a ver en la siguiente clase o de aquí a 2 clases, ¿no? Entonces, todavía no tocaremos este punto, pero ya lo vamos a ir viendo qué tan necesario es calcular el riesgo, ¿no?, para poder determinar cómo es la ocurrencia de una falla. Muy bien. Ahora nos vamos a entrar directamente a la metodología del análisis de criticidad. Entonces, para determinar la criticidad, ¿no?, de un equipo, de un activo, se utiliza una matriz, ¿no?, una matriz internacional que tiene 2 parámetros: la frecuencia y la consecuencia de la falla. Entonces, ustedes pueden ver que en la línea Y, el eje Y tiene frecuencia y en la línea X tiene consecuencias, ¿no? Puede ser una matriz aquí de 5x5, puede ser una matriz de 3x3, puede ser una matriz de 4x4, dependiendo del tipo de empresa, dependiendo cómo hacemos el análisis, pero normalmente se utiliza una matriz de 5x5. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber en la frecuencia de fallas, en la probabilidad de frecuencias, 5 categorías. Y en la categoría de consecuencias también va a haber 5 categorías, ¿no? Entonces vamos a hacer cálculos de tal manera que lo que vamos a calcular o determinar nos va a salir en 3 escenarios, ¿no? La primera va a ser la categoría B o verde, que va a ser criticidad baja, o nos puede salir como criticidad media, que es el color amarillo, o nos puede salir una criticidad alta, que es roja, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver con la metodología. Si algún rato nos va a salir por el análisis de criticidad en la parte roja, que es criticidad alta, entonces ahí es donde tenemos que empezar a trabajar más en el mantenimiento para de aquí a un tiempo bajar esa criticidad alta que está en roja, por lo menos a la criticidad media amarilla o finalmente a la criticidad baja verde, como a través de la introducción de mantenimiento, ¿no? ¿Qué tipo de mantenimiento? Para ver que ese equipo ya no sea considerado como crítico, ¿no? Entonces vamos a ir viendo más adelante algunos ejemplos. Entonces, lo importante es que conozcan ahorita esta matriz de 5x5, frecuencia versus consecuencia.
Muy bien. ¿Qué elementos se deben tomar en cuenta entonces para determinar la criticidad? Entonces, la criticidad es una fórmula matemática donde se multiplica la frecuencia por la consecuencia, ¿no? Entonces, consecuencia, vamos a ver qué significa, y frecuencia, cómo se calcula la frecuencia. Entonces, para realizar el análisis de criticidad hay que seguir algunos pasos. Primero, definir el nivel de análisis. ¿Cómo se define el nivel de análisis? Eso hay que ver en cada industria. ¿Qué tipo de industria es? ¿Qué tipo de líneas de producción? ¿Qué tipo de instalaciones tienen? ¿No es cierto? Entonces hay que hacer una definición de niveles en una industria, ¿no? Por ejemplo, instalaciones, ¿no? Instalaciones, ¿qué instalaciones tienen o qué líneas de producción tienen? Dentro de cada instalación va a haber sistemas. Va a haber un sistema B1, sistema B2, sistema B3, sistema B4, dependiendo qué tan grande es la instalación. Luego de determinar los sistemas, si hay varios, los numeramos o los designamos, ¿no? B1, B2, etcétera. Y vamos analizando cada sistema. Y dentro de cada sistema va a haber los equipos, ¿no? Equipo 1, equipo 2, equipo 3, etcétera. Y dentro de los equipos va a haber los elementos, ¿no? El 2A, el 2B para cada equipo. Entonces, ¿qué significa esto? Que tenemos que hacer este nivel de determinación, cuántos niveles tiene una empresa o dónde estamos queriendo realizar el análisis de criticidad, ¿no? Instalación, sistema, equipo y elemento, ¿no? Los elementos son prácticamente los repuestos. Los equipos son los que componen un sistema y los sistemas son los que componen una instalación. Puede ser que en una empresa solo haya una instalación, solo haya un sistema, pero haya 4 equipos y haya, no sé, 20 elementos, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo depende qué es lo que estamos analizando. Me están escuchando, ¿no? Por si acaso, a ver, una retroalimentación. Sí, querido, se lo escucho muy bien. Ok, gracias. Muy bien. ¿Qué información necesitamos para comenzar con este análisis? Primero, tenemos que tener una relación de las instalaciones, ¿no? ¿Qué tipo de instalaciones tenemos? Pueden ser instalaciones mecánicas, hidráulicas, eléctricas, instalaciones, no sé, de líneas de producción 1, líneas de producción 2, diferentes productos, etcétera, ¿no? Pero ya instalaciones completas, ¿no? Y luego de determinar las instalaciones, tenemos que bajar de nivel a los sistemas, tener una relación de sistemas y luego de equipos por instalación, ¿no? Entonces requiere de diferentes tipos de sistemas, ¿no? Los sistemas también pueden ser, no sé, sistema mecánico, eléctrico, electrónico, no sé, y equipos, ya qué equipos tiene cada sistema, ¿no? Y luego tenemos que determinar la ubicación geográfica, el área donde están ubicados estos sistemas o estas instalaciones, ¿no? Y el tipo de servicio que realizan. ¿Qué es el tipo de servicio? ¿Qué producen? ¿Qué hacen? ¿No es cierto? Y la filosofía de operación en la instalación y el equipo, o sea, cuánto operan al día, cuánto fabrican al día, por hora, por mes, no sé. Entonces tenemos que conocer el tipo de operación que tienen, ¿no? Cada una de estas instalaciones, incluyendo sus sistemas y sus equipos. Y tenemos que realizar un diagrama de flujo de proceso. ¿Qué es un flujograma? ¿No? Es un croquis donde vamos a dibujar la empresa, o algunos llaman el layout, ¿no es cierto? En inglés el layout, donde vamos a dibujar dónde se inicia un proceso de fabricación, dónde se inicia un proceso de, no sé, de inspección de algo, de tal manera que haya un flujograma indicando primero se hace esto, después va a este paso, va a este otro tercer paso, a este quinto, sexto, séptimo y al final sale el producto, por decir, ¿no? Entonces tenemos que identificar
a través de diagramas de flujo cuál es el proceso que tiene cada instalación. Después tenemos que tener los registros disponibles de eventos no deseados o fallas funcionales. Acá tenemos que investigar cuáles han sido las fallas anteriores. Para eso es necesario entrar al registro histórico de fallas, ¿no? Ahora, si la empresa no tiene ese registro, habrá que hablar con los técnicos para ver, ¿no? Y recolectar información de algunos eventos no deseados que han tenido fallas, etcétera, etcétera. Y luego tenemos que determinar la frecuencia de ocurrencia de estos eventos, ¿no? O estas fallas. ¿Cuál es la frecuencia de ocurrencia? Una vez al año, 2 veces al año, una vez al mes, o una vez cada 5 años, no sé. Entonces tenemos que determinar la frecuencia de ocurrencia de estas fallas, ¿no? O si no ha fallado, nosotros tenemos que determinar, ¿no? O por lo menos predecir cuándo más o menos puede ocurrir una falla, ¿no? ¿En qué tiempo? Y los registros de impactos en la producción, ¿no? Si alguna vez una falla ha impactado en la producción, ¿qué quiere decir? Que haya pérdidas en la producción debido a esta falla, ¿no es cierto? ¿Y qué es pérdida de producción? Impacto económico, o sea, dejó de producir la empresa, o sea, prácticamente ha parado la empresa, ¿no es cierto? Entonces hay que definir esos registros. ¿Qué fallas han podido causar impactos en la producción? Porque puede haber una falla que solamente ha durado 1 hora y no tiene un gran impacto en la producción. Pero esa misma falla, si no se arregla y dura, no sé, todo el día, o dura días, o dura semanas, o dura meses, ahí sí tiene un impacto en la producción. Entonces hay que investigar esos registros que han causado algún impacto en la producción. Y estos registros de los impactos en la seguridad de los procesos también, ¿no? Hay que ver la seguridad de los procesos. Si alguna falla ha tenido algún impacto, ya hemos dicho, en los ambientes, en las personas, en el medio ambiente, en las instalaciones, etcétera, ¿no? Hay que ver esos registros. Muy bien. Si tenemos toda esa información, perfecto. Y si no tenemos, hay que conseguir, ¿no es cierto? Segundo paso, definir la criticidad, ¿no? Entonces aquí hay que hacer el ejercicio con esas matriz de 5x5 que hemos visto, donde vamos a determinar la frecuencia de la falla y cuál es el impacto total o consecuencia de esas fallas, ¿no? Y eso vamos a ver más a continuación. ¿Cómo se estima la frecuencia de falla funcional? Para cada equipo, ¿no? Puede existir más de un modo de falla. ¿Qué quiere decir eso? Que puede haber una falla, pero puede haber diferentes modos de falla. El más representativo será el mayor impacto en el proceso sistema, ¿no es cierto? Entonces, la frecuencia de ocurrencia del evento se determina por el número de eventos por año, ¿ya? Por año. Vamos a ver esto en los ejemplos más directo. Ahora, para esto se utilizan tablas que ya están en Internet, ya están a nivel internacional, o si no tenemos datos, podemos hacer una tabla para poder determinar el tema de la frecuencia. Hemos dicho que la frecuencia va a tener 5 categorías, ¿no? Voy a volver a la matriz, aquí está. Entonces, ahorita estamos viendo el tema de categoría de frecuencias, ¿no? El eje Y. Entonces, estamos determinando que hay 5 categorías de frecuencias. Entonces, aquí en esta tablita estamos definiendo las 5 categorías y cómo va a ser la interpretación de esas frecuencias, ¿no? Entonces, la categoría 1 significa que el tiempo promedio entre fallas, este tiempo promedio entre fallas es un indicador de mantenimiento de clase mundial que nada más tiene que tomarse en cuenta cuántas horas ha operado, por ejemplo, este equipo en un año, cuántas veces ha fallado, ¿no? Entonces, haciendo una fórmula, ¿no? Del tiempo de operación
menos el tiempo de paradas que ha tenido por las fallas, se va a determinar este TPEF que está en este caso, o lo que nosotros vamos a considerar el MTBF en inglés, pero esto lo vamos a ver en otra clase, ¿no? Sin embargo, aquí ya nos están dando que depende de ese indicador para poder definir las categorías. Si ese indicador es mayor a 1000, ¿no? 1000, el cálculo que hacemos a 1000, ¿no? Promedio entre fallas. Entonces, el número de fallas por año vamos a considerar entre 0.001, ¿no? Es poco probable que ocurra en 1000 años, dice, ¿no? Entonces, poco probable. Entonces, prácticamente no va a ocurrir, ¿no? Entonces, si esto decimos que no va a ocurrir, nuestra categoría va a ser 1, ¿no? Y vamos a escalar a la categoría 2 cuando esta falla es probable que ocurra, ¿no? En 1000 años, ¿no? Pero es poco probable que ocurra en 100 años, ¿no? Entonces ya estamos hablando de tiempos grandotes, ¿no? Que alguna vez no vamos a llegar a estas dos categorías. La categoría 3 ya estamos reduciendo y estamos viendo si alguna falla ocurre en 10 años, ¿no? Si esta probabilidad de que falle, ¿no? Ocurra en 10 años, ¿ya? Y nuestro tiempo promedio entre fallas está entre 10 y 100, ¿no? El promedio. Pero la probabilidad es de que puede ocurrir en 10 años. Entonces, si nosotros determinamos que sí en 10 años puede ocurrir, le vamos a asignar categoría 3. Y seguimos escalando. La categoría 4 va a ser cuando esta falla ocurre varias fallas en 10 años, pero es poco probable de que ocurra en un año. Entonces ya estamos reduciendo a un año, ¿no? Entonces, si nosotros creemos que va a ocurrir por lo menos una vez en un año, entonces vamos a poner categoría 4. O vamos a escalar a la categoría 5, donde es muy probable que ocurran varias fallas en un año, o sea, más de una falla en un año, entonces ya le ponemos categoría 5, ¿no es cierto? Entonces, esta tablita se maneja de esa manera. Como les digo, si no tenemos tablas referenciales, podemos usar esta, que lo usan todas las industrias, ¿no? Para ver que la falla que estamos analizando, entonces sí se puede determinar la frecuencia. Ahora, también este tiempo promedio entre fallas, que lo vamos a ver más y más adelante, o la frecuencia de falla en número de eventos por año, es un parámetro, hemos dicho, es un indicador de mantenimiento de clase mundial, que cada empresa tiene que determinar su promedio entre fallas de cada equipo, de cada sistema, de cada repuesto, de todo lo que existe en la empresa. Entonces, para cada equipo, para cada sistema, para cada, no sé, elemento, para cada repuesto, hay que determinar ese promedio entre fallas. Si no podemos determinar, porque eso se determina en un año, ¿no? Y no tenemos datos y no podemos inventarnos, entonces tenemos información a través de Internet, ¿no? Datos genéricos, como acá dice, ¿no? El Parlock, el Oreda u otros, ¿no? Que sí nos dan información, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un compresor a tornillo de la marca XX y no tengo su tiempo promedio entre fallas. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo puedo contactarme con el fabricante y pedirle al fabricante cuánto es el tiempo promedio entre fallas de este equipo a nivel mundial. Entonces, el fabricante tiene la obligación de darte esa información, ¿no? Ahora, si como en Bolivia ocurre que los equipos ya no tienen ni fabricante porque ya la fábrica ha cerrado, pero no tengo de dónde conseguir, puedo echar mano a equipos semejantes y ver su tiempo promedio entre fallas. Y si no tengo eso, tengo que recurrir a estos Parlock o al Oreda, donde hay que hacer algunas investigaciones para poder determinar
cuánto puede ser ese tiempo promedio entre fallas, ¿no? Pero eso ya es, digamos, un tema de investigación, ¿no? Si no tenemos ese dato. Pero en la mayoría de los casos sí vamos a tener o vamos a echar mano a otros equipos parecidos para poder determinar este tiempo promedio entre fallas, ¿no? O finalmente poner un número y trabajar con eso, ¿no? Entonces, yo les cuento esto o les voy a graficar qué significa este tiempo promedio entre fallas, ¿no? Si yo tengo un equipo, que me he comprado un equipo buenísimo y el fabricante me dice que el tiempo promedio entre fallas es de 5 años, cuando el equipo trabaja 8 horas al día, por ejemplo, ¿no? Pero en 5 años, es decir, va a fallar, ¿no? Ah, perfecto, buen equipo, compro el equipo y de pronto a los 3 años ya me falla. Entonces mi tiempo promedio entre fallas ya no va a ser 5 años, sino va a ser 3 años porque me ha fallado a los 3 años. Entonces no estoy llegando a la meta internacional que tiene el fabricante de 5 años, estoy llegando solo a 3 años. Entonces ahí ya tengo que preocuparme y preguntarme, ¿no? ¿Por qué está fallando mi equipo antes de lo normal? Que 5 años me está fallando a los 3 años. Entonces tengo que investigar las causas, tengo que ver por qué me está fallando este equipo, ¿no? Que eso ya es otro análisis que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Solamente les estoy hablando de esto para aclarar este término de tiempo promedio entre fallas, ¿no? Ya vamos a ver más adelante cómo se calcula todo esto, ¿no? Solamente porque está escrito este término acá, les estoy explicando el tiempo promedio entre fallas, ¿no? Vamos a entrar en más detalle más adelante. Muy bien. Entonces, para determinar la categoría de la frecuencia de una falla, vamos a usar esta tabla, ¿no? Si ocurre en 1000 años, en 100 años, en 10 años, en un año o varias veces en un año, le ponemos categoría del 1 al 5. Y listo, eso es todo, ¿ya? Para la primera matriz, ¿no? La primera línea Y. Para la estimación de las consecuencias, que vendría a ser esta otra fila de las X, categoría de consecuencias, también tenemos 5 categorías, ¿no es cierto? ¿Cuáles son y cómo se calculan estas categorías? Entonces aquí tenemos, para calcular las consecuencias, primero tenemos que ver ciertos criterios y rasgos preestablecidos. Entonces, para calcular la consecuencia de la falla o impacto de la falla, tenemos que considerar 5 criterios. Aquí en el centro están 5 criterios. ¿Cuáles son? Primer criterio, si la falla, ¿cuánto impacta a la población? Si la falla, ¿cuánto tiene de impacto al medio ambiente? Si la falla tiene un impacto en la producción, si la falla tiene daños a las instalaciones y finalmente si el impacto tiene daños al personal propio de la compañía o al personal externo también. Entonces, para calcular las consecuencias tenemos que analizar 5 criterios: población, ambiente, producción, instalaciones y daños al personal, ¿no? Aquí estamos considerando una matriz de 5. En algún caso podríamos considerar de 3, ¿no? Si sabemos que a la población no le afecta ni al ambiente, entonces podemos considerar solo 3. Eso depende del análisis que hagamos en qué industria estamos haciendo, pero lo aconsejable es manejar mínimamente esta matriz de 5 por 5, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a analizar cada uno de estos criterios? Primero, impactos en la población, ¿no? Y al ambiente son categorizados considerando criterios que se indican en otras tablas de impactos. Cada uno de estos criterios tiene una tabla y en función de esa tabla vamos a determinar cuánto es el impacto a cada uno de estos criterios. Muy bien. Vamos a ver más adelante, aquí están las tablitas, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos una tabla de los 5 criterios, ¿no? Primer criterio, daños al personal. Segundo, efectos a la población.
Se ve, ¿no? Lo que estoy mostrando. Hola. Sí. Ok. Entonces, daños al personal tiene 5 categorías. Daños a la población o efecto en la población tiene 5 categorías. El tercer criterio es el impacto ambiental, que tiene 5 categorías. El cuarto es pérdida de producción, que está en, bueno, aquí podemos poner dólares americanos, bolivianos, depende al tipo de industria, que también está en 5 categorías. Y daños a la instalación, ¿no? En millones de dólares, de bolivianos, no sé. Entonces están 5 categorías. Entonces aquí vamos a ir definiendo cada uno de estos criterios. Entonces, ¿cómo? Primero, analizamos, hemos dicho, daños al personal o impacto a la población, ¿no? Entonces aquí está, personal o impactos a la población. ¿Cómo? Utilizando lo siguiente. Los impactos, a ver, una vez que definamos la categoría de cada uno de estos criterios, para determinar la consecuencia, tenemos que sumar cada una de las categorías de estos 5 criterios para determinar un número de consecuencia. ¿Ya? Aquí no está escrito eso, pero más o menos es esa idea, ¿no? Entonces aquí vamos a ver lo que dice acá. Los impactos en la producción cuantifican las consecuencias de los eventos no deseados que generan sobre el negocio, ¿no? Impacto en la producción. Este criterio se valora considerando los siguientes factores: tiempo promedio para reparar, que es otro indicador de clase mundial, lo vamos a ver más adelante, producción diferida, costos de producción, ¿no? Entonces, este impacto en la producción se va a tomar en cuenta la producción diferida, el tiempo para reparar y el costo unitario del producto, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Y el valor resultante permitirá categorizar el impacto de la producción. Esto ya es en monetario, ¿no? En valor económico, ¿no? Y lo vamos a ver. Impacto en la producción, aquí está daños a la instalación, ¿no es cierto? Y pérdida en la producción, que son en valor económico. Eso depende, como les he dicho, del impacto que tenga y del tipo de industria. Aquí nos ponen 50 millones de dólares como pérdida de producción, la categoría 5, o la categoría 1 nos pone 500,000 dólares, ¿no? Y en daños a la instalación hay desde 500,000 dólares hasta 50 millones de dólares. Pero eso tenemos que nosotros poner de acuerdo a nuestra industria cuánto puede ser nuestra pérdida de producción en cada una de estas categorías, ¿ya? Muy bien. Entonces, va a haber un valor numérico del impacto en la producción. Entonces, el valor resultante permitirá categorizar, ¿no? De acuerdo a los criterios de la tabla, ¿no? Entre 1 al 5 criterios, ¿no? Perfecto. Los impactos asociados con daños a las instalaciones igual se evalúan considerando si ha habido equipos afectados, costos de reparación, costos de reposición de equipos, ¿no? Y este daño a las instalaciones va a ser, por ejemplo, costos de reparación, costos de reposición de equipos, ¿no es cierto? Entonces, eso lo vamos a poner como daños en la instalación y vamos a calcular cuánto ha sido nuestro daño por la falla que hemos tenido en cuanto a la instalación. Y en función a la tabla que pongamos acá y a los números que pongamos acá, vamos a definir si es 1, 2, 3 o 4 en categoría. ¿Ya? Y el valor resultante permite categorizar, ¿no? Del 1 al 5. Perfecto, lo vamos a ver en ejemplos, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a tener ya completa esta tablita, ¿no? Daños al personal, vamos a ver la categoría 1. Sin impacto en personal de la planta, o sea, no hay daño a ningún personal, entonces le vamos a poner categoría 1. Si va a haber algún daño al personal donde este personal necesita un tratamiento médico o necesite primeros auxilios, le vamos a poner categoría 2, ¿no?
Si hemos tenido daños o enfermedades severas de varias personas de la instalación y por lo tanto requieren baja médica, por ejemplo, entonces le vamos a poner categoría 3. Si ha habido incapacidad parcial o permanente, ¿qué quiere decir eso, no? Parcial es dando de baja por, no sé, por una semana, 15 días, o permanente, ¿no? Definitivamente ya no puede trabajar el personal. Entonces, por heridas severas o enfermedades en uno o más miembros de la empresa, etcétera, entonces ya se puede poner categoría 4. Y la categoría 5 es cuando ha habido un accidente, ¿no? Ha habido una muerte o incapacidad total, permanente, daños severos o enfermedades en uno o más miembros de la empresa, ¿no? Entonces, si la falla que hemos tenido ha dañado al personal y ha ocasionado la muerte, entonces ponemos categoría 5. O puede ocasionar la muerte, ¿no? No necesariamente que ha pasado, sino estamos prediciendo, ¿no? Puede llegar a, no sé, fallecer a alguien, entonces le ponemos categoría 5, ¿ya? Efecto en la población, primera categoría sin efecto en la población, o sea, no hay impacto. El 2 puede resultar en heridas o enfermedades que requieran tratamiento médico, primeros auxilios en la población, categoría 2. Categoría 3 puede resultar en la hospitalización de al menos 3 personas, ¿no? De la población. Entonces, categoría 3. La categoría 4, incapacidad parcial, permanente o daños o enfermedades en al menos un miembro de la población, entonces ya categoría 4. Y 5, cuando hay muerte o incapacidad total, permanente, daños severos o enfermedades en uno o más miembros de la comunidad, ¿no? De la población. Entonces, categoría 5. ¿No? Y así vamos poniendo las categorías. Y el impacto ambiental, igual, categoría 1 sin daños ambientales, categoría 2 mínimos daños ambientales sin violación de leyes o regulaciones. Hay ley ambiental, ¿no es cierto? Hay regulación. Mientras no se viole estas leyes, puede ser categoría 1 y 2. La categoría 3 ya son daños ambientales, ¿no? Regables, pero sin violación de las leyes, ¿no? Esta categoría 3. Y la categoría 4 ya son daños irreversibles que ya están violando las regulaciones y leyes ambientales. Entonces ahí sí, esta falla va a ocasionar daño al impacto ambiental, donde voy a violar las leyes, o sea, no voy a cumplir las leyes, o me voy a salir dentro de los límites establecidos por las leyes ambientales, como es ruido, contaminación, etcétera. Entonces ya va a ser categoría 4. Y finalmente, daños irreversibles al medio ambiente y que violen regulaciones y leyes ambientales, y ya es categoría 5, ¿no? Entonces, esos son los 5 criterios para evaluar, ¿no? El tema de consecuencias. Daños al personal, efecto de población, impacto ambiental, pérdida de producción y daños a la instalación. Entonces, en cada uno de estos criterios vamos a sacar un número del 1 al 5. Y para calcular la consecuencia vamos a sumar los números que hemos sacado. Si el daño personal ha sido 1, el efecto de la población ha sido 2, ya tenemos 3. Si el impacto ambiental ha sido 3, entonces sumamos 3, ya va a ser 6. Si la pérdida de producción ha sido 3, va a ser 9 el total. Y si los daños a la instalación han sido 5, ¿no? Va a ser más 5. Entonces, toda esa suma nos va a dar la consecuencia, ¿ya? ¿Se está entendiendo, no? Hola. Sí, ingeniero, se entiende bien. Ok, entonces para calcular la criticidad vamos a ver la frecuencia que hemos calculado con la tablita y la consecuencia que estamos calculando con estos 5 criterios, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces nos va a salir la frecuencia, por ejemplo, nos va a salir, no sé, 5 y la consecuencia nos va a salir, por ejemplo, 70, ¿no? O nos va a salir 20, digamos, 5 por 2, 10 va a ser 100, la criticidad va a ser 100, ¿no? Entonces siempre va a haber un número de frecuencia y consecuencia y la criticidad nos va a arrojar un número. Entonces, ¿qué han hecho? Se ha hecho una matriz de criticidad
con números, ¿no? Aquí está la frecuencia en 5 categorías, pero el impacto de las consecuencias se lo ha traducido en números. Si yo saco 100, por ejemplo, entonces, ¿dónde estaría el 100? Acá, ¿no? Acá estaría en la categoría roja el número 100. Entonces, mi criticidad, ¿no? Mi criticidad, que es frecuencia por consecuencia, si es 100, es categoría alta, crítica. Si va a ser, por ejemplo, 38, va a ser categoría amarilla, media. Y si va a ser 15, va a ser verde, ¿no? Entonces, esta tablita nos va a definir si es alta, baja o media la criticidad, ¿no? Entonces, se puede usar también esta tablita a nivel internacional, ¿ya? Muy bien. Cuarto paso del análisis, ¿no? Y validación de los resultados. Entonces, una vez que hemos tenido los resultados, tenemos que definir acciones para minimizar los impactos asociados. Pero ¿dónde tenemos que trabajar? Más que todo en los rojos, en los críticos, ¿no? ¿Para qué? Para tomar acciones, ¿no? Para definir qué vamos a hacer y tratar de rebajar una categoría alta a una categoría media o a una categoría baja, ¿no? Pero haciendo muchos trabajos de mantenimiento, ¿no? Entonces, el análisis final permitirá validar los resultados obtenidos a fin de detectar cualquier posible desviación que podría ameritar otra vuelta una reevaluación de la criticidad, ¿no? Muy bien. Entonces ya tenemos el dato de criticidad. Quinto paso, definir el nivel de análisis. Entonces, una vez que hemos obtenido la frecuencia y la ocurrencia del impacto, nos va a permitir jerarquizar los problemas, los componentes, los equipos, los sistemas, etcétera, basado en este número, ¿no? El cual es el objetivo de la aplicación de la metodología. Entonces, si es verde, no le tomamos mucha atención. Si es amarillo, más o menos, pero si es rojo, sí o sí tenemos que trabajar en eso, ¿no? Entonces ya es un equipo crítico, ¿no? De esa manera es que estamos pensando en hacer esta metodología. El sexto paso, bueno, ya es determinar el impacto, ¿no? Y identificar las causas, ¿no? La causa raíz, ¿no? De los eventos deseados y recomendar acciones que eliminen la causa raíz, mitigar los efectos y los modos de falla, etcétera. Hacer un análisis, ¿no? Cómo podemos bajar de un nivel crítico a un nivel medio, ¿no? Y el séptimo ya paso sería un seguimiento y control de todo lo que hemos decidido para ver si estamos logrando los objetivos de bajar, ¿no? La criticidad. Y el octavo paso, ya validar los resultados, ¿no? Muy bien. Entonces, para el caso de equipos, instalaciones, ductos, el resultado obtenido del análisis deberán registrarse en un registro histórico para ver, ¿no? En este caso, esta empresa usaba el SAP, conocen el SAP, ¿no? Muchas empresas trabajan con el SAP actualmente. Muy bien. Entonces, aquí vamos a ver ejemplos ya de metodología y análisis de criticidad. Entonces, la idea en resumen es, primero, analizar las fallas que ha tenido el equipo o las fallas que puede tener un equipo que estamos analizando para ver si es crítico o no es crítico. Una vez que definamos el equipo, los equipos o la línea de producción, vamos a clasificar por niveles, ¿no? Nivel de instalación, nivel de sistema, ¿no? Nivel de equipo y nivel de repuestos, ¿no? Vamos a hacer una lista de niveles. Y después ya vamos a entrar a analizar por cada uno de los equipos, sistemas o instalaciones esta metodología de una matriz de 5, donde vamos a determinar su frecuencia, ¿no? En función a la tablita esa, si ocurre esta falla varias veces al año, una vez al año, una vez cada 10 años, etcétera, y vamos a tener un número. Y para analizar las consecuencias,
vamos a usar los otros criterios, los 5 criterios, ¿no? Daños al personal, daños a la población, daños al medio ambiente, impactos en la producción o impactos en la daños, ¿no? Entonces vamos a agarrar los 5 criterios y cada uno de los criterios tiene una tablita y en función de eso vamos a definir un número y la multiplicación de la frecuencia por la consecuencia nos va a dar un número de criticidad y en función de esa criticidad vamos a ver si es alta, media o baja, ¿no? Entonces de esa manera vamos a trabajar. ¿Alguna pregunta sobre esta metodología que le estamos explicando teóricamente? Hola. Ingeniero, esta metodología se tiene que usar máquina por máquina, ¿no? O sea, el análisis de las frecuencias y las consecuencias es individual, ¿no? O se puede hacer Sí, directamente en sistema. no, individual. Primero tienes que ver qué instalación vas a usar, ¿no? Entonces puedes hacer una línea de producción. Dentro de la línea de producción que la vas a considerar, que quieres analizar, entonces esa línea de producción, por ejemplo, va a tener varios sistemas. Entonces, cada sistema va a tener equipos, ¿no es cierto? Entonces, vas haciendo los 5 niveles, como está aquí al principio, y para cada equipo luego tienes que hacer el análisis, ¿no? Aquí está instalación, escoges una instalación, ves que esa instalación tiene varios sistemas, cada sistema tiene sus equipos y cada equipo tiene sus elementos. Entonces vas a empezar con los elementos, puedes subir al equipo, puedes subir al sistema y después a la instalación, pero para cada uno de estos, donde analices, tienes que hacer el análisis. ¿Está bien? Muchas gracias, ingeniero. ¿Más preguntas? Muy bien. Yo creo que para hoy día está bien este tema de la introducción al análisis de criticidad, ¿no? Mañana podemos ver este tema de la metodología con ejemplos. Aquí hay un ejemplo que lo vamos a ver mañana, 8 ejemplos más. Y de todas maneras, yo les he pasado ya información. Acá, ¿no? Acá tenemos otros artículos, análisis de criticidad, ¿no? Que es exactamente lo que hemos explicado ya, pero con ejemplos, ¿no? Que algunas pueden variar, ¿no? Pero quisiera que lo lean ustedes. Están viendo, ¿no? Mi pantalla. Sí, ingeniero, se ve. ¿No? Entonces aquí están algunos ejemplos que les he pasado. Obviamente por la extensión de las clases no puedo hablar de todo esto, ¿no? Por eso es que quisiera que lo lean, ¿no? Este es otro. Y el otro sería acá. Análisis de criticidad, una metodología para mejorar la confiabilidad operacional, ¿no? Entonces aquí tenemos análisis de criticidad, habla sobre confiabilidad operacional, aquí está lo que hemos dicho, instalación, proceso 1, proceso 2, sistema, equipo, y, ¿no? Entonces, cómo van poniendo en niveles, y aquí está el tema de todo el análisis, ¿no? Y los aspectos que se toman en este caso para la confiabilidad, ¿no? Entonces, ahí la metodología está para que luego ustedes lo adapten, ¿no? Y este último, que es la teoría también, ¿no? Del análisis de criticidad, ¿no? Cómo hay que proceder. Primero hay que hacer la lista de equipos. Nivel 1, plantas. Nivel 2, áreas. Nivel 3, equipos. Nivel 4, sistemas. Nivel 5, elementos, ¿no? 5 niveles. Y aquí está considerando 6 componentes, ¿no? Yo lo tomo elementos como componentes, casi lo mismo, ¿no? Entonces aquí está haciendo cómo ha implementado, ¿no? El análisis de criticidad acá, ¿no? Aquí hay un ejemplo, ¿no? Lista de equipos en empresa de fabricación de compact disc, ¿no? Entonces, ¿qué maquinaria tienen?
¿no es cierto? Entonces, es necesario que ustedes vayan analizando esto porque en el examen que vamos a dar, yo les voy a poner un ejemplo para que ustedes hagan pues el análisis de criticidad, ¿no? Y aquí está todo el análisis de criticidad, la lista de equipos, etcétera, etcétera, ¿no? Y además aquí está cómo codificar los activos de una planta, ¿no? Que si dentro del mantenimiento que van a empezar a hacer ustedes, si no están codificados los equipos, hay que codificar, ¿no? Y aquí está cómo se codifica, ¿no? La manera de codificar, un ejemplo de codificación de equipos, tipos de mantenimiento, bueno, que ya lo hemos visto, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, cada información que yo les voy dando es para que lo vayan leyendo, ¿no? Yo les puedo dar un montón de información, pero tampoco quiero saturarles, porque yo sé que tampoco tienen todo el tiempo para dedicarse solo a esta materia, ¿no? Y yo tampoco tengo todo el tiempo para darles toda la información no sé, en 2 horas o 3 horas que tenemos máximo por clase, ¿no? Entonces yo les pido que siempre vayan leyendo toda la información que les doy, ¿no? Y en función de eso vamos a empezar a hacer algunos cuestionarios para ver si realmente están leyendo la información que les doy, ¿no? Y esos cuestionarios los vamos a hacer en clases, ¿no? Voy a preparar para ver si están leyendo o no están leyendo, ¿ya? Muy bien. Entonces, para concluir la clase, vamos a ver una presentación de la práctica que han hecho